Pura vida, gente, bienvenidos a otro video más. Soy Yoichi y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la película de La Sirenita que el día de ayer estrenó y ya se tienen algunas impresiones de la misma. No todas las impresiones son buenas y vamos a empezar con algo bastante polémico, que es la calificación que por muchas páginas se está viendo, que es la calificación que da Rotten Tomatoes. Es importante que las personas sepan que Rotten Tomatoes tiene dos formas de ver las puntuaciones. Uno, las puntuaciones certificadas y otras las puntuaciones de cualquier persona, como en el caso de la mayoría, que simplemente son personas que van a dar su opinión en la página. Esta imagen que tenemos acá es lo que vemos cuando entramos a la calificación de La Sirenita. Sin embargo, si le damos clic sobre la página y vemos las críticas de los top, tiene una calificación de 47%. O sea que no vale la pena, que es menos del 50% de la crítica lo aprueba. Si ya ponemos de toda la crítica, sí marca un 67%. Pero el top califica la película solamente con 27 personas la califican como algo fresco, algo bueno. Y 31 personas la califican como una basura, como tomates podridos. Del otro lado está lo más importante, que es la audiencia. A fin de cuentas, estas personas que califican de este lado son críticos de cine que viven probablemente de eso. Entonces van a tener muchas influencias de la parte externa, las empresas para las que trabajan, que no quieren quedar mal con las productoras de cine y muchas cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Puede que sus impresiones estén un poco influenciadas. Del otro lado tenemos las impresiones de las personas como ustedes y como yo, que somos simplemente espectadores y que lo que buscamos es una película entretenida. ¿Qué pasa? En esta parte también tiene la audiencia verificada y toda la audiencia. La audiencia verificada en este caso dice que ya suma más de 1000 personas que han visto la película verificada y le dan un 95% de calificación. Sin embargo, si vamos a toda la audiencia, que son más de 10.000 opiniones, son personas que no necesariamente tienen una entrada para verificar su asistencia al cine, que así es como se verifica la audiencia. Más de 10.000 de personas sin verificar consideran que la película está por debajo de la media, o sea que es también mala, 49% de aceptación. Tiene 2.8 estrellas de 5. ¿Cuál es la diferencia? Que no todas las personas tienen las entradas de cine válidas para hacer su autenticación en la página. Solamente las que tengan esa validez van a aparecer de este lado, el resto aparecería de este lado. Si comparamos estas calificaciones, que es la que se muestra en la pantalla principal, con estas calificaciones, vemos completamente la diferencia. Según esto, la película es buena. Sin embargo, cuando vemos las críticas más importantes, que es la audiencia general y los críticos top, la película no vale la pena. Entonces es importante saber que este tipo de cosas a veces pueden ser engañosas. No digo que la película sea mala, sinceramente de momento no la he visto, pero es importante entender que no siempre la primera impresión es lo que vale. La prensa es muy engañosa. La prensa es sumamente engañosa con títulos, por ejemplo, estos títulos. Vemos en el cartelera, dice: La Sirenita supera a Aladdin en su primer día en la taquilla estadounidense, pero no La Bella y la Bestia. Cuando leemos este tipo de títulos, o por ejemplo La Sirenita abre las taquillas con esta colosal cifra en su preestreno, ¿cuánto recaudará en su primer fin de semana? Este tipo de títulos lo que hacen es generar una expectativa, haciendo pensar que la película va muy bien, cuando no necesariamente es así. Vi otro titular en el que decía: La Sirenita superará los 120 millones. Esas eran las expectativas, todavía no se tienen esos números porque hasta ahora va a empezar a pasar el fin de semana. Si vemos que dice que La Sirenita supera a la Bella, perdón, que supera a Aladdin, pero no a La Bella y la Bestia, o vemos que dice que La Sirenita debutó en taquillas con un preestreno colosal, en cifras colosales, vamos ahora sí a ver las cifras, a ver qué tan colosal es. Dice: La Sirenita, el nuevo live action de Disney, arrasó durante sus primeros días con un total de 10.3 millones de dólares durante su preestreno. Ahora sí, para no ponernos a competir con otra empresa, vamos dentro de la misma casa Disney a ver qué tan colosal es esto. Vamos a simplemente cambiar de pestaña y vamos a ver Avatar en su preestreno. Recaudó en su preestreno 17 millones de dólares en Estados Unidos. Si vemos estos 10.3 y vemos estos 17, se ve que completamente una película como Avatar 2, esta tuvo un mucho mejor preestreno que el de La Sirenita. Por lo tanto, no es tan colosal
porque si fuese colosal sería mucho más grande que ese tipo de películas. Simplemente es un buen preestreno, pero no es colosal como lo están llamando, que han tenido mejores preestrenos películas de la misma casa de Disney. Entonces, ahora que queda esperar el fin de semana cuando salgan las primeras cifras oficiales para ver qué tanta acogida tuvo la película en sí. Se espera que recaude aproximadamente 120 millones y cerca de 80 en el exterior. O sea, en doméstico va a recaudar 120 y en internacional 80. Las cifras no son malas, pero recordemos que las películas tienen un comportamiento que los primeros fines de semana son los más taquilleros y luego empiezan a decaer. Teniendo en cuenta que La Sirenita tuvo un costo de 250 millones, si vemos el comportamiento de las películas, vemos que claramente los primeros fines de semana son los más taquilleros y luego ellas empiezan a caer. Ahorita estamos, por ejemplo, viendo el de Super Mario Bros., que las películas van cayendo hasta un punto donde ya no son tan taquilleras y lo que recaudan es un par de millones de dólares al año, perdón, o al día. ¿Qué es lo que pasa? La Sirenita puede que tenga un inicio bastante fuerte, pero si tiene los comportamientos como por ejemplo el de Ant-Man de este año, que tuvo un primer fin de semana muy bueno, pero la película era muy mala, el segundo fin de semana cayó un 70% en la taquilla. Entonces, al final de cuentas, la película tuvo pérdidas. Igual que pasa, muchas películas tienen ese primer buen fin de semana, pero el boca a boca de la gente empieza a hacer que las personas no quieran ir a ver la película porque empiezan a tener malas expectativas de la misma. A diferencia de otras, por ejemplo, tomando de nuevo a Super Mario Bros. Super Mario Bros. Se estrenó, recordemos, que en abril, ya se pasó a abril, mayo que ya está terminando y todavía hay algunas salas de cine que lo están exhibiendo. Super Mario Bros. Ya llegó a recaudar, vamos a ver, por acá tengo el anexo. Super Mario Bros. Ya llegó a recaudar más de 1.266 millones de dólares. Si ponemos atención, es la única película del 2020 para acá que ha recaudado una cifra tan alta. Obviamente estamos hablando de películas animadas, porque recordemos que Top Gun, Avatar y otras han recaudado mucha cantidad, pero en cuanto a películas animadas, vemos que en el top no hay ninguna película que sea del 2020 para acá. La más cercana sería Los Minions del 2022, pero eso fue el año pasado, que fue casualmente de la misma empresa que es la productora de Super Mario Bros. La película. Entonces, aparte de esta no es de Disney. Disney no tiene ninguna película de 2020 que esté en el top de películas animadas más importantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Disney probablemente en su parte de animación está teniendo problemas, porque recordemos que ha tenido bastantes fracasos en esta área. También pasó lo de la pandemia, que hubo varias películas que no pudieron salir en cine, sino que tuvieron que salir directo a Disney Plus. Entonces, Disney ocupaba apostar por una muy buena producción, que en este caso era La Sirenita. Por eso le han invertido tanta publicidad, tantos medios han estado pendientes de ella, han pagado muchísima publicidad en el extranjero, donde casualmente en China se ha pagado muchísima cantidad de dinero en publicidad, pero las cifras han sido muy malas. Estamos hablando de que en el preestreno se vendieron solamente 5.000 entradas para el país más grande del mundo. Eso no significa nada. Eso es una cantidad muy baja de público para ser el país más grande del mundo, donde probablemente vaya a tener muchas pérdidas la película. Y no solamente ahí, en América Latina está pasando un fenómeno muy semejante. Si vemos en este medio que se llama El Debate, que es un medio mexicano, La Sirenita apunta a ser un fracaso en los cines de México por baja venta de boletos. Y no solamente es en México, en muchos países de Latinoamérica está sucediendo lo mismo. La venta de boletos para la película está siendo muy baja. Tanto así que hay otro medio, pero en este caso peruano, que dice: La Sirenita, estreno en Perú, usuarios reportan salas vacías de cine en su primer día de estreno, cuando normalmente en el primer día de estreno es cuando las salas deberían estar llenas, a reventar, porque es una película en la que se ha invertido muchísimo dinero en publicidad y las salas no se están llenando. Vamos a las pruebas. Se ven en este tipo de imágenes que se publican que hay salas de cine donde apenas hay, por ejemplo, en esta sala de cine apenas hay 1, 2, 3, 4, 5 espacios ocupados en una sala de cine para ver La Sirenita. En esta otra sala, 1, 2, 3 espacios ocupados en una sala completa para ver La Sirenita. En esta otra de acá, 1, 2 espacios, solamente 2 espacios. Y no es una tanda necesariamente de mañana, es una tanda a las 2:50 de la tarde. Esta a las 4:30 de la tarde. Esta sala de acá
a las 4:30 de la tarde. No estamos hablando de salas de noche, no estamos hablando de salas muy mañana, son salas de tarde. Entonces, en estos horarios es cuando la mayor cantidad de personas pueden ir a ver este tipo de películas en el público meta de ellos, que son los jóvenes, adolescentes y niños, claramente. ¿Qué quiere decir esto? Que en América Latina e internacional a la película no le está yendo para nada bien. ¿A qué se puede deber este problema? A algo que estuvimos hablando en el video pasado, que puede ser que las personas se están cansando de la necesidad de algunas empresas a una inclusión forzada. Yo sé que muchas personas dicen que no es inclusión forzada, que la sirena puede ser cualquier color de piel y es lo mismo, pero no es así. En lo personal, y siento que muchas personas creen lo mismo, no es un tema de que sea por el color de piel de ella que la gente no la quiera ver, no es eso. Es que muchas personas lo que buscan es que las películas se basen en sus historias originales. No pasaría nada si se crea una historia donde la sirena tiene el color de piel de esta actriz y se crea una historia nueva, algo no, completamente distinto, que se desarrolle con ese personaje desde el inicio. Eso sería completamente bien visto por la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque lo que la gente le molesta es que agarren una historia que ya tiene una forma, un formato, tipos de personajes y modifiquen completamente todo simplemente a gusto de ciertos intereses inclusivos, progresistas. Vamos a analizar varias de series o películas que han hecho ese tipo de cosas. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en la serie que estuvo transmitiendo Amazon el año pasado, ¿qué sucede? Se hizo una variación del tipo de raza de los elfos. Recordemos que Tolkien, cuando escribe este libro, se basa en seres mitológicos nórdicos y europeos en su mayoría, donde los elfos son personajes blancos. Son personajes lo más blanco posible por el tipo de historia que él está narrando. No necesariamente es porque sea racista, simplemente porque la mitología en esa zona era de ese tipo. Otro caso, vamos a ir nuevamente con La Sirenita. La Sirenita fue un cuento escrito originalmente por Hans Christian Andersen en 1836 y publicado en 1837. Este autor también fue el que publicó El Patito Feo y El Traje Nuevo del Emperador. Él, cuando describe a su personaje, y me baso en los hechos, me remito a los hechos, vamos a ver el texto original del autor, para que no digan que es que la sirenita puede ser de cualquier color de piel, porque no debería ser. El autor crea un personaje con una descripción específica y simplemente los productores, por generar inclusión forzada, cambian el personaje a gusto y conveniencia. Vamos a ver el libro original del autor de La Sirenita de 1837. En el texto, en el en el tercer párrafo, basta leerse 3 párrafos para darse cuenta que están haciendo una inclusión forzada de personaje. El autor narra en este párrafo, dice: por lo demás, están hablando de la abuela de las princesas, digamos. Por lo demás, era digna de todos los elogios, principalmente porque lo bien cuidada de sus nietecitas, las princesas del mar. Eran 6, y todas bellísimas, aunque la más bella era la menor. En este caso están refiriéndose a Ariel, la protagonista de La Sirenita. Tenía la piel clara y delicada como un pétalo de rosa, y los ojos azules como el lago más profundo. Como todas sus hermanas, no tenía pies, el cuerpo terminaba en cola de pez. En esta parte de acá deja completamente claro que era una mujer de tez clara. Tenía la piel clara y delicada como un pétalo de rosa. El autor original del texto está diciendo cómo es el personaje. No tienen necesidad de crearse un mundo completamente distinto para generar inclusión. Simplemente van a haber otras historias donde el personaje principal no sea blanco. Hay muchas historias donde los personajes no son blancos. Por ejemplo, la Sirenita, la princesa y el sapo. ¿Por qué no toman esa historia y la hacen un live action? Nadie podría tener ningún tipo de molestia, porque la actriz tendría que ser una persona morena, como es la animación en ese caso, porque la historia original está planteada de esa forma. Muchas veces a las personas no les molesta el color de piel de las actrices, simplemente lo que les molesta es que hagan adaptaciones a gusto, que metan personajes inventados. Entonces, ¿en qué concluimos? Concluimos que La Sirenita ha sido y va a ser una película que va a generar mucho debate
y toca esperar las cifras finales a ver cómo cierra la taquilla la misma. Puede ser una, un gran éxito y que salve a Disney de los problemas financieros que ha tenido, porque tal vez para un tema aparte, podemos hacer un video aparte sobre esto. Disney está teniendo un montón de conflictos a nivel interno porque se están demandando entre directivos e inversionistas por el hecho de Disney Plus, que es una plataforma que está dejando más de 1.500 millones de dólares en pérdidas anualmente, que fueron engañados por el antiguo director de la empresa, donde se preveía ingresos para el 2024, cosa que no va a suceder. Entonces ha habido muchos dimes y diretes dentro de la empresa y incluso ha habido demandas porque se siente que se estafaron a muchos inversionistas con falsas promesas. Entonces, hablando de estas falsas promesas, de estas pérdidas, tenemos películas que han dejado pérdidas millonarias como Strange World, Buzz Lightyear, esta película Soul, que lastimosamente quedó para la plataforma de Disney Plus directamente. Todo este tipo de películas que no han generado ganancias para Disney desde el año 2020, que empezó la época de pandemia, y desde entonces Disney no ha tenido ningún éxito en animación, que sabemos que uno de los fuertes de Disney siempre ha sido la animación. Si bien las películas de Marvel generan algunos ingresos, también ha tenido pérdidas muy fuertes y apenas ha logrado rozar las ganancias con algunas de ellas. El caso de Ant-Man fue un fracaso en taquilla y Thor Love and Thunder apenas rozó las ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Disney ocupa reestructurarse y generar un nuevo norte para que sus películas vuelvan a tener éxito. Si no, y ya pasó, van a dejar de ser la punta de lanza de la animación, porque en este momento la película más exitosa en cuanto a taquilla en la parte de animación sabemos que es Illumination con Super Mario Bros. Si tomamos en cuenta que están teniendo inversiones bajas y muchas ganancias, es mejor tener ese tipo de rentabilidad porque van a seguir invirtiendo con ellos las empresas, como por ejemplo en este caso Nintendo, que hace una asociación con Illumination para sacar Super Mario Bros., que hacerlo con Disney, donde Disney cada vez aumenta más bien la cantidad de costos de producción y las ganancias, el margen de ganancias disminuye mucho. Probablemente vamos a seguir viendo películas de Illumination con Nintendo, porque se dice que pueden venirse películas de Luigi's Mansion, se pueden venir películas de Star Fox, de Zelda, se puede venir incluso, se habló, creo que es un rumor, claramente se habla en rumores, de personajes de Smash haciendo películas para generar luego al final un tipo de Avengers, pero versión Nintendo, ¿verdad? Claramente son especulaciones, pero sí se tienen en previsto, creo que 3 películas entre Nintendo y Illumination. Entonces, por hoy sería todo. Espero que les haya interesado la información y nos vemos hasta la próxima.